Vamos a ver un sensor de temperatura y humedad con alarma que al superar 22 grados centígrados Celsius y humedad menor al 66% se activarán unas alarmas. En esta imagen se puede ver el sensor DHT11, el sensor LM35, estos son zumbadores. Este también es un zumbador, un LED, otro LED, una resistencia de 320 ohmios, 330 ohmios. Aquí está el Arduino alimentando positivo y negativo con el rojo y negro respectivamente. Los elementos que se requieren es una protoboard, un zumbador, la pata más larga es la positiva, una resistencia de 330 ohmios, dos resistencias, sensor de temperatura y humedad de DHT11, como se muestra en la imagen tiene GND negativo, data y BCC. El de la mitad es el que se conecta a un pin digital. El sensor de temperatura del EM35 que tiene el BCC, salida analógica y negativo. El BCC es el que se conecta al positivo, GND negativo, y el de la mitad lo vamos a conectar a un puerto analógico. También se requiere Arduino Uno más el cable USB con driver e ID. Este sería el Arduino Uno, el cable USB, el driver instalado correctamente en el equipo, el ID de desarrollo de Arduino y se requiere la librería DHT11. Yo la tengo aquí en el lugar donde tengo eh, la carpeta donde está la aplicación de Arduino para desarrollar. Dentro de la carpeta Libraries se encuentra la librería DHT11. Esta es la que va a permitir el correcto funcionamiento de este sensor. Y necesitamos crear el sketch. Aquí un pequeño ejemplo de cómo funciona el sensor de temperatura. Voy a tocarlo con la mano y voy a subir la temperatura. Cuando sobrepase los 22 grados va a empezar a sonar el zumbador y a su vez va a alumbrar el LED. Ahora al acercar hielo al sensor de temperatura y y cambiar el porcentaje de humedad, también se va a activar el otro sensor, el otro zumbador, disculpen. Y también a su vez va a generar la luz el LED. Y aquí en la pantalla se puede ver cómo la humedad tiene un porcentaje que dentro de la programación se configuró para que genere la alarma. En este caso la temperatura en este momento es de 17 grados y hace un momento cuando mostré que estaba activada la alarma es porque había sobrepasado los 22 grados al tocar el sensor con el dedo. Vamos a ver en este momento el montaje. Tenemos el cable rojo conectado a la parte positiva en la protoboard, el cable negro conectado a la parte negativa. Aquí estoy señalando el zumbador. La pata larga es la positiva y la pata corta es la negativa. En este momento el cable blanco va a la parte positiva y ese va al pin 7 del Arduino, la parte negativa con la resistencia y a su vez tenemos el LED. Ahora el sensor de temperatura y humedad de HT11 con alimentación positiva y negativa. El cable de la mitad, que es el café, va conectado al pin 2. Ahora, bueno, aquí se hizo un puente para alimentar la otra parte de la protoboard. Este es el sensor LM35 con alimentación positiva y negativa.
y el cable de la mitad que es de datos va conectado al analógico a cero. Ahora el zumbador, la pata positiva, la pata más larga, va conectada al cable café, al pin 4. Igualmente también tiene una resistencia y un LED. Y de esta manera queda el montaje. Aquí vemos cómo se imprime la información que tomamos de los sensores. La humedad, por un lado con el DHT11 y la temperatura con el sensor LM35. Bueno, aquí estoy usando el Arduino, el IDE de Arduino. Tengo seleccionado el Arduino 1 y bueno, en este momento no lo tengo conectado, pero estoy usando el puerto COM3. Entonces el código empieza incluyendo la librería DHT11, definiendo un objeto de la librería DHT y este es el objeto. Se puede llamar de cualquier otra manera. Se define una constante que será para el sensor DHT11 y va a ser el número 2. Ese va a ser el pin digital que se va a usar en el Arduino para este sensor. Una constante para el zumbador de temperatura que va a ser el 4, un zumbador de humedad que va a ser para el pin 7, otra constante para el sensor de temperatura que va a ser el pin analógico a cero. La parte de void setup sería el Begin 9600, un pin mode que va a tener el zumbador de temperatura, es decir, el 4, el pin 4 de salida, el zumbador de humedad, es decir, el pin 7, el pin digital 7 de salida. Ahora la parte de void loop, una variable que se va a llamar value y va a leer el valor de sensor pin. Ahora, esta parte va a leer los milivoltios que tenga el sensor de temperatura LM35, el pequeño, y va a hacer un cálculo y lo va a guardar en milivoltios, en la variable float milivoltios. Va a tomar el valor de value, lo va a dividir en 1023 y esto se va a multiplicar por 5000. Ahora, con este valor de milivoltios, finalmente se van a calcular los grados Celsius en otra variable float y va a ser milivoltios, es decir, todo el cálculo que se realizó acá dividido en 10. Tenemos ahora la variable check. Esta variable va a leer la información del sensor de HT11 y tenemos la variable humedad. Sobre esta variable humedad se va a leer la humedad el valor de humedad, de porcentaje de humedad que genera el sensor de HT. Esta línea es para imprimir una línea separadora. Serial print humedad, este es un texto. Serial print humedad, aquí se imprimirá el valor de humedad. Y la siguiente línea serial print line con salto de línea. Imprimirá un espacio y el símbolo porcentaje. Ahora para temperatura, se imprime la palabra temperatura, dos puntos espacio. En la misma línea, el valor de la variable Celsius. Y en la misma línea, pero con salto de línea seguido, se imprimirá espacio y la letra C mayúscula. Esto es para mostrar la temperatura con un número grados Celsius. Y para esto será un delay de un segundo, 1000 milisegundos. Esto es lo que se verá por el monitor serie. Ahora esta parte de condiciones va a ser usada para activar o desactivar la alarma para los grados Celsius y para la humedad. Para los grados Celsius, si los grados son mayores a 22, se activará la alarma como lo dice acá. Si esta condición se cumple, se ejecutará esta línea digital write, zumbador temperatura pasará a alto. El zumbador temperatura es el pin 4.
Va a esperar 300 segundos. Cuando transcurran esos 300 milisegundos, perdón, se va a apagar. Siempre y cuando se cumpla esta condición, va a ser repetitiva esta acción de prender y apagar el zumbador y el LED que también está conectado en las mismas conexiones del zumbador. Si esta condición no se cumple, el zumbador de temperatura va a estar abajo, es decir, apagado. Ahora para humedad, si la humedad, el porcentaje es menor o igual a 65, se activará la alarma como le indica acá. Si esta condición se cumple, se encenderá el zumbador pero de humedad. Pasará alto, esperará 50 segundos, 50 milisegundos y lo apagará. Y esto será repetitivo. Será para que prenda y apague constantemente siempre y cuando se cumpla la condición de humedad. Si no se cumple esa condición, el zumbador de humedad estará apagado. Esto lo vimos hace un momento en el video donde les mostré que al tocar el zumbador de temperatura con mis dedos aumentaba la temperatura en el sensor y se activaba la alarma. Lo mismo con el de humedad y usando un hielo.